Che, me das pie a empezar con el primer país. Antes de concretar esta reunión, de que vengas acá, hablamos de algunas cosas, algunas elecciones, como para ir tratando los temas a debatir hoy. Uh-huh. Y vos me dijiste Venezuela. Uh-huh. Es algo muy raro. Si uno escucha el nombre de Venezuela, uno piensa... Sí, hay elecciones fraudulentas en donde sabemos o no libres, o donde se van a censurar algunos candidatos, o donde hay algunos candidatos que no van a poder participar. Y uno piensa, va a ser así, va a funcionar así, no va a haber alguna cosa diferente a lo que está ocurriendo hace ya un tiempo en Venezuela desde que asumió la presidencia Nicolás Maduro. Pero vos me dijiste, ojo este año. Uh-huh. ¿Por qué este año para Venezuela, para los venezolanos, puede ser diferente electoralmente? Las condiciones han cambiado en Venezuela, evidentemente. Primero hay que establecer un poco lo que es el contexto en el cual hablamos de fraude electoral en Venezuela, ¿no? Porque hay una gran narrativa. No me voy a poner en el plan del presidente de Brasil, Lula, diciéndote que los derechos humanos son una narrativa construida, ni mucho menos. La verdad es que los que me siguen en Twitter saben que yo con este tema en particular soy muy vocal, y no es para menos, tengo grandes amigos en Venezuela. Es el segundo país donde más seguidores tengo, les he agarrado un inmenso cariño, y ese caso lo sigo desde hace años, y te puedo decir que están dadas, más que dadas, las condiciones para que este año en Venezuela se produzca un cambio. Cuando hablamos de fraude electoral en Venezuela, hablamos de dos elecciones concretas: la que ganó Maduro por primera vez en 2013 y cuando fue reelecto, entre muchas comillas, en 2018. Después se habla de otras elecciones que ha habido en el medio para otros cargos, pero si nos enfocamos en esas, en la primera vez que Maduro gana por un punto, la oposición no reconoce, denuncia fraude, hay muchas dudas y discrepancias sobre si hubo fraude o no, debates acalorados que podrían tomarnos horas, pero lo cierto es que en esa época el chavismo seguía siendo muy fuerte. O sea, es irrefutable que incluso si dijéramos Maduro esa elección la perdió por poco. O sea, incluso si hubo fraude, fue un fraude pequeño para garantizarle superar a Capriles, nada más. Y vemos que ganó por muy poco. Si hablamos de 2018, hablamos de una elección en la que la abrumadora mayoría de las fuerzas opositoras no participó. No participó, boicotearon esa elección. Y podemos criticar los números, podemos decir que son falsos, y sin embargo, en cada elección, desde que asumió Maduro en adelante, el chavismo ha tenido que admitir que ha sacado menos votos que en la anterior. En ni una han dicho que han sacado más votos en términos absolutos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en esta ocasión? En esta ocasión nos enfrentamos a un panorama interno y externo muy desfavorable para el chavismo. Sí, al declive de la situación económica, que bueno, hasta entonces lo venían como conteniendo, viene el hecho de que las estrategias a nivel regional y a nivel internacional han cambiado mucho para lo que es el chavismo. Tiene tres aliados fuertes, Maduro. Tres aliados que han sido el sostén, o sea, por así decirlo, que son China y Rusia, obviamente, y Cuba. Cuba en este momento está concentrada en evitar colapsar. Viene de un estallido social, está enfrentando apagones diarios. Bueno, Rusia está muy concentrada en Ucrania. No tiene tiempo para hablar con Maduro. Si lo llama para pedirle ayuda, está muy ocupado con Zelensky. Y China está harta de que Venezuela no pague sus deudas, porque a los chinos lo que les importa es el dinero. No le importa como Putin, a todos les importa el dinero, pero bueno, no le importa como Putin encabezar un gran polo antiestadounidense. No tiene así una gran narrativa ideológica. Maduro es lisa y llanamente un parásito que no paga sus deudas. Así de fácil. Así de fácil. Y eso a los chinos no les sirve. Entonces los chinos están en repliegue allá en Venezuela. Tibio apoyo por acá, algún acuerdito por acá, pero al final del día un socio que es tan poco confiable no le sirve a China. Entonces, mientras tanto, vemos que en el plano interno la oposición inicia un proceso de reorganización, inicia un proceso de fortalecimiento que además viene acompañado con un fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Qué venía pasando en Venezuela? Algo muy similar a lo que está pasando ahora en Cuba, pero bueno, con otro contexto, que es que la gente había renunciado a la posibilidad, con la gente me refiero a un común de la sociedad, había comenzado a renunciar a la posibilidad de un cambio interno, es decir, de que las cosas cambien en Venezuela, y lo que veían como una perspectiva para mejorar sus condiciones era emigrar, dejar el país. Entonces empiezan
haber una crisis migratoria, que ya la vemos viniendo desde hace una década, con hasta 8 millones de personas saliendo de Venezuela. Y bueno, al punto que tenemos millones de venezolanos en Colombia, en Brasil, acá en Argentina han venido casi medio millón, tengo entendido, un poco, no, menos, acá en Chile son medio millón, acá son un poco menos, como la mitad. Pero la cuestión es que en definitiva no existe país sin una pequeña base de venezolanos. Y eso ha provocado grandes trastornos en algunos países. Y ya hemos visto que hay una gran erupción xenófoba en contra de los venezolanos a nivel regional. Y eso afecta todo. Afecta las opiniones públicas, afecta la economía y afecta, por supuesto, elecciones. ¿Quiénes tienen que enfrentar elecciones? Bueno, Maduro podrá darse el lujo quizás de no enfrentar elecciones en su país. Pero Lula y Petro sí tienen que enfrentar elecciones. Ellos están al lado. ¿Son aliados de Maduro? Sí. ¿Son amigos incondicionales que van a hacer hasta lo imposible con tal de que él siga indefinidamente en el poder? No. Además de la mala prensa que ya da asociarse con el chavismo, sobre todo en estos tiempos que está tan floreciente la derecha regional y las nuevas derechas, está el costo de asumir la entrada masiva de venezolanos a sus países, que eso en Brasil y en Colombia ha provocado trastornos. Entonces Lula y Petro, ¿qué optaban? Bueno, en principio, para calmar la situación, buscaron normalizar al chavismo. No era necesario que el chavismo se cayera, pero sí que se normalizara, que normalizara su situación interna y que se estabilizara la economía venezolana para que los venezolanos dejaran de emigrar. Porque al final del día los principales motivos por los que uno emigra suelen ser económicos. Vamos. Claro, digamos que lo que le interesaba tanto a Petro como a Lula, y capaz ahora lo podemos sumar a Boric, es basta de la entrada o frenar un poco la entrada de venezolanos en su país. Sí, sobre todo, bueno, en Chile ha habido muchos. Boric quizás sí asume una postura un poco más ideológica, no te habla de derechos humanos. Petro y Lula tenían una actitud más conciliadora con el propio Maduro. Pero ¿qué ocurre? Que para que eso funcionara, la clave era que Maduro pudiera garantizar esa estabilidad, esa mínima estabilidad. Y Maduro ya no la garantiza porque se está construyendo un polo de oposición que vuelve factible la idea de una Venezuela sin él. Y si es factible la idea de una Venezuela sin él, muchos venezolanos van a aprovecharla porque no deja de ser abrumadoramente impopular, o sea, el chavismo. Entonces, en ese contexto se organiza lo que es la primaria de esta coalición opositora, la Plataforma Unitaria, y se presenta María Corina Machado, esta líder tan destacada dentro de lo que hasta entonces era la oposición más radical, más abstencionista, si se quiere. Más que radical, porque ya los opositores más extremos se niegan a participar en cualquier conversación, en cualquier discusión, incluso te dicen que Venezuela solo se liberaría con una intervención estadounidense, lo cual es imposible e inviable. Machado más bien habla de exigir condiciones electorales mínimas, que es algo que los otros sectores de esa oposición que participan en las elecciones, esa oposición que responde a partidos judicializados por la justicia controlada por el propio chavismo, lo que exige esta nueva oposición es simplemente las condiciones electorales, y se llega hacia estos acuerdos en Barbados, firmados en ese país, que contemplaban elecciones con garantías mínimas, donde se permitiera participar a todos. Poco ocurre. No se permite que María Corina Machado, que ganó estas primarias con el 90% de los votos, que eran 2 millones de votos, para hacer una comparativa, es 1 millón de votos menos que lo que el chavismo reclamó en las últimas regionales. Y lo logró sin ningún aparato y sin el apoyo de los partidos opositores oficiales que tienen el aparato, la plata, ¿se entiende? Ganándoles, de hecho, a ellos. El que quedó segundo era de los partidos tradicionales y sacó menos de 2%. ¿Entendés? ¿Sí, quién era, Capriles? No, Capriles se retiró precisamente porque sabía que perdía. Sí. No, el que quedó fue Prosperi, que era del Partido Acción Democrática. Entonces, de cara a lo que es la inscripción de candidato, Machado dice que su decisión era ir hasta el final. Ese es el eslogan con el que ha ido viniendo haciendo todo esto. Y hasta el final significaba sortear cada obstáculo que le fuera poniendo el chavismo. Porque ¿con qué juega el chavismo? El chavismo jugaba con la oposición. Jugaba con que la oposición misma iba a ser la que le entregara la elección, la que le entregara él el proceso político. ¿Por qué? Absteniéndose. Lo que él busca hacer no es sabotear completa e indefectiblemente el proceso, como ha ocurrido, por ejemplo, en Nicaragua, que se detuvo a cada potencial candidato opositor, se cerró totalmente el proceso al escrutinio independiente. En definitiva, la dictadura misma fue la que ejerció el choque contra la posibilidad de una oposición organizada, ¿no? Lo que quiso hacer Maduro
fue sabotear ligeramente el proceso, pasito a pasito. Primero te pongo esta dificultad para inscribir a tus candidatos, después te impongo esta dificultad para inscribir a tus testigos de mesa, que son los fiscales allá. Entonces, él juega con la idea de que finalmente la oposición diga, no, esta elección no tiene garantía, nos retiramos. Así él puede decir, miren, yo hago elecciones y la oposición es la que no participa. Entonces, pero, ¿qué es lo que hace Machado? ¿Cuál es la estrategia de Machado? Que finalmente es la que está, por lo que va ocurriendo hasta ahora, estaría teniendo éxito. Decir, no me abstengo, me pones ese obstáculo, bueno, lo sorteo. No me puedo inscribir, inscribo a otro candidato. No me dejas inscribir a la otra candidata que eligió él, bueno, inscribimos a alguien en las sombras y lo anunciamos después, que fue lo que finalmente se hizo con el candidato actual de la plataforma unitaria, Edmundo González, que es un diplomático de carrera retirado de 74 años. Sí, lo de Edmundo es un caso muy raro, porque Edmundo viene casi de las sombras, o sea, se sabía que él iba a participar electoralmente más allá de la plataforma unitaria, pero estaba como como para tener un candidato de la oposición en medio de Machado va a ser la principal referente. Sí, mira, yo no voy a como a especular en ese sentido, porque muchas cosas solo las sabremos en un futuro muy lejano, pero realmente yo estoy convencido de que había un poco de planificación en ese sentido, porque Maduro... ¿De Machado? Sí, porque yo estoy seguro de porque al final, si uno mira cómo está organizada esa campaña, esa personalización lentamente que se ha ido haciendo en torno al Edmundo González, o sea, con la obvia presencia de Machado, que es la principal, sigue siendo la principal dirigente, pero complementándose un poco con lo que es la figura de González, porque la campaña está bien armada, se centran en que el tipo es un profesional, se centran en que el tipo es como un abuelo cariñoso que habla tranquilo, o sea, sí, que viene a traer paz y tranquilidad y estabilidad y democracia frente a un grupo que ha gobernado por 26 años y ha traído solo 8 millones de migrados, debacle económica absoluta y bueno, y polarización, populismo, gritos y todo eso que ha poblado el continente, tanto izquierda por derecha, y bueno, tenés ahí una campaña tranquila por un lado, y del otro lado está Machado agitando, es la que más agita, pero lo hace con otro tono, ¿viste? O llama a la gente a organizarse, a establecer estos comandos para cuidar el voto, los llamados comanditos, así les dicen. Uno para cada mesa, para cuidar los votos, y generás así como un movimiento social muy interesante que el chavismo no ha podido contener. Han ido siguiendo a Machado por toda Venezuela, haciendo actos en los mismos lugares donde los hizo ella, y encima vos ves las formas, primero las formas tan burdas en las que tratan de sabotear la campaña, desde cerrarle el negocio de empanadas a una señora que le vendió a Machado, o sea, clausurar hoteles a los que ni siquiera han ido, o sea, ella misma dijo, nos han clausurado hoteles a los que no hemos ido, por si las dudas se les ocurre hospedarse ahí. Claro, sí. O sea, vos ves cosas así, y después los planos de los actos de ellos, en los que enfocan a Maduro y ni se les ocurre enfocar a la multitud, no sea cosa que nos enteremos que son 100 personas, donde Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, que es el que se ocupa de la campaña, batalla con todas sus fuerzas para llenar un callejón en lugares donde Chávez antes te llenaba 4 manzanas. Es muy evidente el deterioro del poder de movilización del chavismo, es muy evidente el fortalecimiento del poder de movilización de la oposición, y día a día, semana a semana, Maduro se va enredando en su propia trampa, porque él armaba el proceso jugando con que Machado se iba a terminar absteniendo. Y no lo ha logrado. Y ahora le quiso imponer, por ejemplo, que los testigos de mesa solamente pueden ser de la mesa que votan. Y eso dificulta mucho a la oposición, porque hay centros que tienen una sola mesa en lugares como unidades militares, por ejemplo, ahí donde están bien vigilados por el chavismo y representan hasta el 40% de los electores. Y salió la oposición con que ya se había anticipado a eso, y en muchos casos la mayoría de los testigos eran de la mesa que votaban y solamente quedaba hacer algún que otro cambio. La arbitrariedad más grande que se vio en el proceso fue con el registro electoral en el exterior, que se aseguraron de que nadie de los 8 millones de venezolanos se pudiera inscribir o actualizar sus datos. Porque si no saben Saben perfectamente que son 8 millones de votos directos a Edmundo González. Entonces, lo que hicieron fue muy burdo, ¿me entendés? 2 semanas, violaron la ley electoral por donde se te ocurra. Pero sin embargo no lograron que la oposición se abstuviera. Y cada día que pasa, cada semana que pasa, se consolida más la propia figura de Edmundo González, lo que es el liderazgo de Machado, lo que es esa efervescencia. Ves venezolanos que llevaban 20 años sin votar, listos para votar. Ves venezolanos que llevaban 10 años sin la más mínima esperanza en que algo pudiera cambiar, seguros de que Maduro el 28 de julio se va. Entonces, cuando tenés a la gente tan convencida de algo,
ese algo se va a terminar volviendo realidad por fuerza propia, ¿me entendés? O sea, cada día que pasa, un sabotaje definitivo al proceso, que solamente puede ser cancelar las elecciones o robárselas en última instancia, el costo que va a tener que asumir Maduro de hacer eso va a ser mayor, no solo de cara a las sanciones internacionales, sino interno. Hay gente que si vos le sacás la fiesta de la noche del 28 de julio, te la reemplaza por un linchamiento. O sea, lo digo. Te quiero hacer otras dos preguntas respecto de Venezuela, antes de pasar a otro país. Sobre dos cuestiones que vos mencionaste. Uno, hablamos de los venezolanos en el exterior, en el extranjero. ¿Ves venezolanos volviendo a su país exclusivamente para votar? Hubo algunos casos de venezolanos que estando registrados todavía en otro lugar, en su lugar de origen, vuelven. No te puedo decir cuántos son, no sé si se ha hecho el cálculo, pero ha habido casos. Claro. Sin duda. Y la otra consulta es respecto de algo que pasó hace muy poco en Bolivia respecto del golpe. Y vos mismo decís que uno de los fuertes del chavismo son las Fuerzas Armadas. Obviamente, como politólogos no estamos para hacer suposiciones, ni hacer futurología, ni demás. Pero no es un poco vos me querés peligroso. Vos me preguntás qué puede pasar si Maduro pierde. Sí, con o eso. sea, acá es cuando se me prende la señal roja que tenemos los politólogos de Danger. Y lo que veo es un tipo que está hace mucho tiempo, que si lo juntamos con Chávez está hace mucho tiempo, que las últimas 2 elecciones presidenciales fueron catalogadas internacionalmente como fraudulentas, y tiene a las Fuerzas Armadas de su lado. Es complicado. Bueno, vamos a ver dos cosas, bueno, un par de cosas en realidad. Primero, el chavismo no es algo completamente homogéneo, ¿se entiende? Primero, no todos los chavistas están incondicionalmente con Nicolás Maduro. Y sin duda alguna, si Maduro perdiera, y ya queda publicado el resultado que sacó menos votos que Edmundo González, dicho y de hecho, en ese sentido, se va a romper una gran cantidad de silencios que hay hoy, el que el régimen obviamente se tiene que mantener unido, cohesionado o mostrar esa imagen para no caerse, pero fisuras internas hay. Partamos desde esa base. Segundo, supongamos que gana Edmundo González, que logra porque hay que hablar de que hay una transición de 6 meses, incluso porque el mandato de Maduro termina en enero. Supongamos que logra ser presidente, sí, no solamente el ejército va a tener que gobernar con una corte suprema controlada por el chavismo y con una asamblea nacional en la que el chavismo tiene el 75% de las bancas hasta enero siguiente, después de las parlamentarias. Entonces sí, es un panorama muy complicado. Pero ¿qué ocurre? Ahí yo creo que la propia figura de Edmundo González, y por eso te remarco que yo creo que había un mínimo de planificación detrás de su candidatura, porque es una figura que no está tan, sí, es el candidato de la plataforma unitaria, es el candidato de la oposición, pero no es el candidato a ser el presidente de la oposición. Esa es Machado. La que sería presidenta de un gobierno de los partidos de la oposición es Machado. Edmundo González es el candidato a presidente de transición. Es el candidato que en última instancia, si fuera presidente, se ocuparía precisamente de desactivar esas bombas y de desarticular todo ese andamiaje autoritario y toda esa estructura, y puede ser a punta de negociaciones, puede ser a punta de amnistías, en definitiva hay un gran abanico de probabilidades, y va a contar con un apoyo internacional que no tendría otro gobierno. Si estuviéramos hablando de un país mucho más aislado, entonces no tendría mucho problema, podríamos hablar de que el chavismo probablemente se perpetuaría, pero hablamos de un país en el que todo el mundo está poniendo sus ojos, estamos hablando de un país que en cuanto vuelva a ocurrir algo le van a llover sanciones internacionales, entonces, y además ya se está tambaleando, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido yo creo que hay muchos puntos en contra, hay cuestiones en contra de que se produzca una transición en Venezuela, las hay. Pero es el momento más favorable en 26 años. Eso también.